4 nos pide resolver el problema 2.103, pero ahora suponiendo que A es igual a 8 pulgadas. El problema 2.104 nos indica que tres cables sostienen una placa triangular de 36 libras, como se muestra en la figura, y nos indican que el valor de A, en este caso del problema 104, va a ser igual a 8 pulgadas. Entonces nos piden determinar la tensión de cada uno de los tres cables. Lo primero que vamos a determinar es que nuestra placa está sostenida en lo que sería el punto D, por lo tanto la fuerza que está ejerciendo la está haciendo sobre el eje Y, lo que vendría siendo el eje J. Entonces nuestra fuerza P va a ser igual a 36 libras multiplicado por nuestro eje J. Una vez que sabemos esto, podemos proceder a determinar la distancia de cada uno de los tres cables. Para esto vamos a obtenerlo por medio del vector que une al punto D con el punto A, el punto B y el punto C. Para el punto A vamos a tener que la distancia de nuestro vector en el eje Y, o lo que vendría siendo el eje X, es de 16 pulgadas, que vendrían siendo las 16 que nos indica de este lado. Es decir, de A hay 16 pulgadas de diferencia en X, menos 24 pulgadas en lo que sería el eje J, que serían las 24 de altura. A partir del punto D sería el negativo del eje J o Y, y serían 24 pulgadas. Ahora, para nuestro vector que une al punto D con el punto B, tendríamos menos 8 pulgadas en Y. Aquí sí tenemos las 8 que nos indica de este lado, si está actuando en el eje Y. En el eje J tendríamos menos 24, que de igual forma serían las 24 pulgadas que nos indica. Y en Z tendríamos 8 pulgadas, que serían el valor de A, que sería una vez. A partir del punto D hacia acá serían 8 pulgadas en K o en el eje Z. Y para DC tendríamos nuevamente, serían menos 8 pulgadas en Y, menos 24 en J y ahora menos 8 en K, que sería de el punto D al punto C, y sería negativo a partir del eje X, por eso sería menos 8. Y para obtener la distancia simplemente vamos a obtenerlo por medio de su raíz cuadrada, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Para nuestro vector aplicamos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada, y cada uno de sus elementos va a ser igual a 2 al cuadrado elevado al cuadrado elevado al cuadrado al cuadrado, esto igual al cuadrado y al cuadrado. Y de esta manera vamos a obtener la distancia de DA, de DB y de DC. Ahora, ya que tenemos lo que es nuestro vector que une el punto D con el punto A y la distancia de cada uno de nuestros tres cables, podemos proceder a determinar las tensiones. Para las tensiones sabremos que la tensión del cable de A va a ser igual a la tensión del cable multiplicado por lambda BA. De igual forma para la tensión de B y para la tensión del cable DC. Para esto sabremos que el valor de lambda BA es igual a el vector que une al punto D con el punto A dividido entre nuestra distancia. Por lo tanto, tendríamos que para la tensión de DA va a ser igual a el vector que une al punto D con el punto A, en este caso sería en Y, serían 16 pulgadas entre 28.84 pulgadas en Y y nos daría 0.5547 en Y, menos 24 pulgadas en J entre 28.44 pulgadas sería menos 0.8320 en J. Y todo esto multiplicado por la tensión de DA. Para el cable DB vamos a tener el mismo procedimiento. Vamos a tener la tensión de DB multiplicado por menos 8 pulgadas en Y dividido entre 26.53 nos da menos 0.3015 en Y, menos 24 pulgadas en J entre 26.55 nos daría menos 0.9045 en J y 8 pulgadas en K entre 26.53 nos daría 0.3015 en K, todo multiplicado por dB, y el mismo procedimiento
para el cable DC. 8 entre 26 menos 24 entre 26 menos 8 entre 26 y nos daría el valor de I, de J y de K. Ya tendríamos lo que serían nuestras tensiones. Ahora, nuestra ecuación de equilibrio nos va a decir que todas las fuerzas que actúan en nuestra figura van a ser iguales a cero. Las fuerzas que están actuando es la tensión de DA, la tensión de DB, la tensión de DC y la placa de 36 libras que está actuando en J. Todo esto va a ser igual a cero. Ya que tenemos esto, vamos a proceder a factorizar cada uno de nuestros ejes, nuestro eje Y, nuestro eje J y nuestro eje K. Lo vamos a factorizar, es decir, vamos a juntar todos nuestros factores para poder crear tres ecuaciones. Factorizando nos quedaría de la siguiente manera. Para I tendríamos actuando .5447 menos .3015 y menos .3015 en I. Todo esto en I. Para J, factorizando, tenemos menos .8320, menos .9053 y menos .9053. Y las 36 libras que tenemos de P. Aquí sería factorizado en J y factorizando en K únicamente tendríamos .3015 y menos .3015 tensión de DC en K y todo esto va a ser igual a cero. Entonces vamos a igualar cada uno de nuestros factores a cero. Igualamos I a 0, J a 0 y K a 0 y vamos a obtener tres ecuaciones. Aquí tendríamos nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación y nuestra tercera ecuación. Como pueden ver en esta ecuación, la ecuación número 3, podemos ver que si nosotros despejamos la tensión de DC, va a ser igual a la tensión de DB. Y por simetría en la figura podemos ver que la tensión del cable DB y la tensión del cable DC van a ser exactamente las mismas. Ya con esta información podemos empezar a resolver lo que serían nuestras demás incógnitas. Para eso vamos a llamar a esto, en lugar de tensión de DC, le vamos a poner que también es la tensión BC, ya que es el mismo valor. Entonces, todo esto ya sería la tensión de DB. Y solo restaría sustituir los valores aquí. Esta la vamos a convertir en DB y vamos a empezar a trabajar con nuestra ecuación número 1, que sustituyéndola a tensión de DB nos quedaría de la siguiente manera. 0.5547 tensión de DA menos 0.3015 tensión de DB menos 0.3015 tensión de DB. Y como pueden ver aquí tenemos dos factores comunes que serían la tensión de DB y vamos a realizar la sumatoria que en realidad vendrá siendo una resta, menos 0.3015 menos 0.3015, nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. 0.5547 tensión de DA menos 0.6030 tensión de DB va a ser igual a 0. De esta manera, la única incógnita que tenemos ahora, bueno, tenemos ya dos incógnitas en lugar de tres, entonces vamos a despejar la tensión de DA y nos quedaría de la siguiente manera. Lo que sería menos 0.6030 tensión de DB lo vamos a pasar sumando y 0.5547 que está multiplicando la tensión de DA la pasamos dividiendo. Por lo cual la tensión de DA va a ser igual a 0.6030 tensión de DB entre 0.5547. Aquí cometí un error. Esta tensión de DA no va aquí, ya que ya la estaríamos despejando, entonces solo sería 0.5547. Y esto nos diría que la tensión de DA es igual a 1.0871 tensión de DB. Ya que tenemos este valor, se puede decir que resolvimos a medias la tensión de DA, vamos a sustituirlo en nuestra ecuación número 2. Vamos a sustituir la tensión de DA, la vamos a sustituir por este valor y nos va a quedar de la siguiente manera nuestra ecuación número 2. Y como pueden ver, ya tenemos ecuación de TDA menos 0.8320 tensión de DA, ya la sustituimos por tensión de DB, menos 0.90 es tensión de DB y menos 0.90 tensión de DC. Como ya determinamos que las tensiones DB y DC son las mismas, le cambiamos aquí a tensión de DB y nuevamente ya tenemos tres factores comunes. Entonces vamos a unir los factores comunes, que es la tensión de DB, que sería menos 0.83 por 1.08 tensión de DB,
menos 0.9045 menos 0.9045 y esto nos daría menos 2.7136 tensión de dB más las 36 libras de nuestra fuerza P. Como pueden ver, la única incógnita que nos queda ahora sí es la tensión de dB. Entonces únicamente queda despejarla, 36 libras lo pasamos restando y menos 0.7136 que está multiplicando la tensión lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nuestro despeje nos quedaría de la siguiente manera. Tensión de dB va a ser igual a menos 36 libras entre menos 2.7136. Realizamos esta operación. Nuevamente aquí le puse tensión de dB. Esto ya no iría aquí. Y nos diría que la tensión de dB va a ser igual a 13.2665 libras. Pero como habíamos determinado que es igual a la tensión de DC, entonces la tensión de dB y la tensión de DC ambas van a ser de 13.2665. Y ahora, ya que tenemos estas dos tensiones, tensión de B y tensión de C, procedemos a sustituirlas en nuestra ecuación número 1. Entonces, tensión de A, tensión de dB y tensión de DC, vamos a sustituir los valores y nos quedaría que 0.5547 tensión de dA menos 0.3015 multiplicado por la tensión de dB, que ya sabemos que es 13.26, menos 0.3015, de igual forma multiplicado por la tensión de DC, que sabemos ya que es 13.26 libras, va a ser igual a 0. Entonces la única incógnita que tenemos es la tensión de dA. Entonces despejamos todos los valores. Todo esto que está negativo, que está restando, va a pasar sumando y 0.5547 que está multiplicando a la tensión de dA, la pasamos dividiendo. Por lo tal, nuestro despeje nos va a quedar de la siguiente manera. La tensión de dA va a ser igual a 0.3015 por 13.26 libras más 0.3015 por 13.26 entre 0.5547 nos va a dar que la tensión del cable de A es igual a 14.42 libras. Entonces ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio, tendríamos la tensión del cable de A, la tensión del cable de B y a su vez la tensión del cable de C.